Gavin Newsom, el gobernador de California, ha mostrado su perfil más hipócrita y mira que es difícil. El gobernador de California que habla de asequibilidad mientras a la vez dispara los impuestos a la gasolina para los californianos. El gobernador de California que habla de convivencia y de mejora de las condiciones para todos mientras hace cada vez más difícil la seguridad y la convivencia para los californianos. El ejemplo del wokismo más claro vuelve a meter la pata y muestra lo hipócrita que es. Acompáñame, por favor, que es que esto es increíble. Acompáñame. Gavin Newsom, el hipócrita mayor de Estados Unidos. Acompáñame. Gavin Newsom, gobernador de California, siempre presentándose como demócrata y presentándose como la alternativa seria, serena y centrada contra la administración Trump. Acompaña, mira, por favor, lo que va a decir. Míralo. En un mensaje serio, en un mensaje muy serio, nos dice lo siguiente. It's time for a national billionaires tax and a new social contract. Think about this, just 10% of people, 10% of people in this country own 2/3 of the wealth. A 30-year-old, for the first time in American history, is not doing better than his or her parents. Primero, esta gente siempre utiliza el ataque a los billonarios una vez que esos billonarios han creado la riqueza. No dicen una sola palabra cuando esos billonarios eran personas que estaban luchando prácticamente sin ningún tipo de ingresos para conseguir esa riqueza y para conseguir esos proyectos que se han convertido en multibillonarios. Es decir, está utilizando, como la izquierda radical hace siempre, la envidia para justificar el robo después del hecho. Pero fíjate. That's a 5-alarm fire. American wages have stood still and the costs across the spectrum, cost of living, have skyrocketed. Y esto es que es vergonzoso que lo diga un demócrata que tiene el precio de la gasolina más caro de todo Estados Unidos por los impuestazos que mete, en donde el acceso a la vivienda es prácticamente imposible, como es el caso de California, y en donde además todas las políticas que él quiere imponer son aquellas que han hecho el acceso a la vivienda, el acceso a la gasolina y la vida en general a los europeos muchísimo más cara. Tiene vergüenza que Gavin Newsom hable de que los salarios reales no han crecido. ¿Sabes qué periodo temporal está utilizando? Mientras gobernaba el señor Biden, su partido. Es que esto es muy importante. Porque los salarios reales netos con el presidente Trump están creciendo. Eso no lo dice. The system is fundamentally broken. The federal tax code, the corporate tax code, and the inheritance tax code seem to be written for a different set of Americans. It's time for an economic reset, a true... Un reset económico. No nos olvidemos que el señor Gavin Newsom es millonario, pero no ha creado ninguna empresa multimillonaria. No olvidemos que el señor Gavin Newsom es millonario, pero no ha creado ningún proyecto que se haya convertido en una empresa billonaria con miles de empleados ganando mucho dinero. El señor Gavin Newsom es millonario robando de los ciudadanos y presentándose como justiciero. Ese es el problema. El problema son estos políticos como Elizabeth Warren que tienen un nivel de riqueza absolutamente desproporcionado para lo que ofrecen a la sociedad. Minimum tax, a true minimum tax on billionaires that ensures the people at the very top pay at least the tax rate their own workers pay. Es alucinante además esto, porque claro, te dicen, es que ellos no pagan lo que pagan los trabajadores. Vamos a ver, es que tener la desvergüenza de en el año 2026 y poner en el mismo lugar lo que es los impuestos al trabajo con los impuestos a la riqueza, sobre todo cuando esa riqueza no está realizada, porque ellos están hablando de una riqueza que no han vendido, ¿sabes? Esto es alucinante, están hablando de riqueza de papel para introducir la envidia y el odio. We also should end this tax-free lifestyle loan. This is the gimmick that allows the ultra-wealthy to borrow against their stock portfolios while reporting no taxable income. Esto es increíble.
Esto es increíble, porque eso es lo que él ha hecho en California. Es más, cuando un multimillonario tiene acciones de una empresa y pide un préstamo contra esas acciones, por supuesto que no le puedes poner un impuesto como si ese préstamo fuese un ingreso. Estamos todos locos. Vamos, como si no estuviera tomando un riesgo significativo. We also have to rewrite those inheritance rules so that the largest intergenerational wealth transfer in human history, estimated by, well, be $124 trillion that will be changing hands, doesn't lock in a permanent American aristocracy of inherited wealth. Fíjate qué curioso el señor Gavin Newsom hablando de una aristocracia de transferencia intergeneracional. Pero qué cara dura tiene cuando él se ha hecho multimillonario, y es que es increíble. Time as well to return to the pre-2017 corporate tax rates, and time to close those offshore loopholes once and for all. And as AI reshapes the country, every American should own a piece of the future it builds through a national public equity fund. Trickle-down economics, it's been a, well, nearly 50-year experiment that has failed. Tiene cara dura decir que ha habido un experimento de 50 años de trickle-down economics que es completamente falso, cuando lo que lleva implementando el Partido Demócrata con Obama, Bill Clinton, con Biden, ha sido la política más fracasada de todas, que es exactamente esta que está proponiendo, la de estar disparando constantemente el gasto público, disparando constantemente los impuestos y empeorando la vida de los ciudadanos. ¿Qué trickle-down economics? Lo que ha habido es trickle-down a los políticos. Record corporate profits flowed into stock buybacks and executive compensation. It's time to stop pretending otherwise. We're nearing the 250th anniversary of this country's revolution. The system the American founders built, well, was designed to prevent the concentration of power in a few hands. But we've allowed that concentration to happen anyway, slowly and in plain sight over the course of decades and decades. But we can reverse it. We can reverse it together. It's time to democratize the American economy to save our democracy. La vergonzosa hipocresía del señor Gavin Newsom. Es que no podemos olvidar que Gavin Newsom es el posible candidato demócrata a la presidencia en 2028 y está proponiendo un impuesto nacional a los billonarios, ojo, que se impondría sobre la estimación de su riqueza, porque es una riqueza que está, como tú sabes, en acciones, por lo tanto no está vendida. Por lo tanto, pasaría lo siguiente, imagínate, le pones un impuesto, tienen que vender sus acciones para pagar el impuesto, las acciones bajan. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que esta gente, como siempre, hace el truco de utilizar la envidia para decirte que el problema son los billonarios y no los políticos como él, que lo que han hecho ha sido despilfarrar billones de dólares durante años y hacer la vida más difícil. El ejemplo más evidente es California. En cualquier caso, la parte de la hipocresía más evidente viene ahora. El mismo día en el que Gavin Newsom propone a nivel nacional esto que acabas de escuchar en este vídeo tan duro, anuncia que él personalmente va a votar en contra de un impuesto exactamente igual que está a punto de entrar en la boleta electoral de su propio estado, California, este noviembre. A él, los billonarios que le apoyan a él, sí le gustan. Lo has oído perfectamente. El mismo hombre que hace un vídeo diciendo que Estados Unidos necesita un impuesto a los billonarios, vota en contra del impuesto a los billonarios cuando le toca votarlo de verdad en su propia casa. ¿Y por qué es esto? Porque a los demócratas les vienen muy bien los billonarios cuando les apoyan. Lo que le molesta es la realidad de que hay varios de esos billonarios que ya no les apoyan y entonces lo quieren utilizar para introducir, como siempre, la envidia, el odio y el rencor.
Vamos a ver primero qué es lo que propone Newsom a nivel nacional. Un impuesto mínimo para cualquier persona con un patrimonio superior a 100 millones de dólares. Patrimonio calculado, no vendido. Patrimonio, es decir, tú tienes una casa, tienes unas acciones, etcétera, se hace el cálculo de cuánto vale eso ahora mismo y te ponen un impuesto. Por lo tanto, tienes que pagar un impuesto con un dinero que no tienes porque no lo has vendido. Ojo, y esto lo hace diciendo, claro, es que pagan menos que un trabajador. No, señor, es que está confundiendo y aposta impuestos al capital con impuestos al trabajo. Por supuesto, en vez de decir lo que hay que hacer es bajar los impuestos al trabajo, lo que te dice es, no, vamos a subir los impuestos al capital al mismo nivel que los impuestos al trabajo, que es una locura, porque significa eliminar el incentivo para invertir, eliminar el incentivo para poner en marcha proyectos de riesgo, porque todos estos que llaman billonarios, no eran billonarios y además son el resultado de miles y miles y miles de empresas que fallaron. Ojo, eso no lo dicen tampoco. Luego, él lo que quiere, por supuesto, es meter un impuesto a las herencias. Esto es lo que siempre les gusta, meter un impuesto a las herencias. Pero claro, cuando te habla de esa envidia y cuando te habla de ese odio y cuando te habla de esos billonarios, lo que no te está hablando es de la justicia de esa riqueza. Es decir, cualquiera de esos billonarios que han alcanzado su riqueza gracias a crear proyectos y empresas de enorme valor en el mercado, ha creado trabajo, inversión, ha generado riqueza real para el país. Sin embargo, Gavin Newsom, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Ocasio-Cortez, son personas que son empíricamente millonarias y que jamás han creado ni una empresa, ni una inversión, ni han llevado a cabo un proyecto que crea verdadera riqueza. Es decir, lo único que saben es expoliar lo que ya está creado, pero no crean riqueza. Ahora, lo curioso de todo esto es que tenga la desvergüenza de presentarse ante sus electores con esta propuesta a nivel nacional, mientras ahora mismo en California hay una propuesta concreta, real, que se va a someter a votación este noviembre. Un impuesto único del 5% sobre el patrimonio de cualquier multimillonario residente en el estado. La impulsa un sindicato del sector sanitario y ha recogido más del doble de firmas necesarias para entrar en la boleta. Y Newsom, el mismo que pide un impuesto nacional a los multimillonarios, ha anunciado que va a votar en contra. ¿Por qué? Porque Gavin Newsom, sin los multimillonarios de California, no es nadie. Es más, porque sin los multimillonarios de California, el presupuesto y las cuentas de California se hunden. ¿Qué es lo que pasa? Él sabe que esos multimillonarios se irían. Esta frase que voy a decir yo ahora mismo la dice el propio Gavin Newsom. Puede que tú no puedas hacer las maletas y mudarte a Texas o a Florida para proteger tus ingresos de los impuestos, pero te prometo que los multimillonarios sí pueden hacerlo y lo hacen. Fíjate, oye, léelo otra vez, te lo voy a leer yo. Puede que tú no puedas hacer las maletas y mudarte a Texas o a Florida para proteger tus ingresos de los impuestos, pero te prometo que los multimillonarios sí pueden hacerlo y lo hacen. ¡Toma ya! Es decir, el mismo cuento que está vendiendo a nivel nacional, él te dice, no, en California no, porque se pueden ir. Claro. ¿Cuál es su justificación? Decirte, hombre, por supuesto, yo lo quiero a nivel nacional para que no se puedan ir a otro sitio y simplemente se tengan que quedar. Pero es que son tontos. Se van a ir, pero a otro país, se van a ir, pero a otro lugar, por supuesto. Claro. En el fondo, aquí lo que hay es otra realidad muy diferente. Es la izquierda está encantada con los multimillonarios siempre que les sirvan en su proyecto político. Solamente utilizan a los multimillonarios como enemigo a batir cuando empiezan a ver resquebrajarse el apoyo de esos multimillonarios hacia otros proyectos políticos. California es ahora mismo el estado con más multimillonarios de todo el país. Hay más de 400 según las estimaciones. Y Newsom sabe perfectamente que si aprueba ese impuesto estatal, esa mayoría de esos multimillonarios simplemente se van a ir. Si no es a otro estado, será a otro país.
a Texas, a Florida o a donde sea. Y entonces California pierde. ¿Por qué? Porque Newsom también se ha presentado como el que ha sido capaz de equilibrar el presupuesto gracias a ¿qué? A los impuestos recibidos de los multimillonarios. ¡Uy, qué casualidad! Su solución, por supuesto, es trasladar el problema a nivel federal. Él piensa que si el impuesto es nacional, nadie se puede ir a otro estado para escapar de este impuesto, pero también está equivocado. En realidad, cualquier intento de poner un impuesto a la riqueza, que es profundamente injusto, porque esa riqueza viene creada después de pagar una enorme cantidad de impuestos. Es decir, estos multimillonarios no es cierto que no paguen impuestos. Lo que pasa es que les están intentando poner un impuesto a una riqueza no realizada. La inmensa mayoría de la fortuna de Elon Musk, de Jeff Bezos, de cualquiera de los multimillonarios, está en acciones que ellos A, no venden, B, no pueden vender. Si esas acciones las tienen que vender, aunque sea una parte, cada año para pagar ese impuesto, ¿qué es lo que pasa con esas acciones? Que se desploman. ¿Cuánto valen las acciones de SpaceX, de Tesla o de Amazon en manos del Estado en vez de en manos de los multimillonarios que han creado esa riqueza? Cero. Eso es lo que hace el socialismo. El socialismo lo que hace es destruir la riqueza, porque la riqueza o se crea o se destruye, y lo que hace el socialismo es destruirla. Estos impuestos no funcionan nunca, se ha demostrado en todos lados. No funcionan nunca porque el capital siempre tiene la capacidad de irse a otro lugar, y la idea de que lo vas a imponer a nivel global es una ridiculez de tal calibre que lo entiende cualquiera. Lo que pasa es que solamente se utiliza por una razón, que es la de crear una narrativa de odio y de venganza hacia los billonarios en vez de hacia los políticos millonarios que lo que han hecho ha sido empeorar las condiciones de vida de los californianos, como es el caso de Gavin Newsom, o de todos los norteamericanos, como es el caso de Joe Biden. Lo más gracioso es que el propio gobernador está de parte de los multimillonarios que han financiado la campaña para mostrar que el impuesto que se quiere imponer en California es negativo. Esto es lo más divertido, la vergüenza de siempre de esa hipocresía de la izquierda. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Vamos a resumir esta historia. El político que te dice que la concentración de riqueza es una amenaza para la democracia es un ejemplo de la concentración de riqueza, pero sin crear ningún puesto de trabajo y desde luego sin crear nada de riqueza. Que habla de una aristocracia permanente, es parte de la aristocracia política que se ha hecho multimillonaria en Estados Unidos. Mientras tanto, vota en contra del único impuesto a la riqueza que tiene delante en este momento, y lo hace citando literalmente el argumento que llevamos repitiendo durante años en este canal. Es increíble. El capital se mueve, y que si subes los impuestos al capital en un sitio, inmediatamente se va a otro. La evidencia, lo más importante, la riqueza de los multimillonarios a los que está señalando el señor Newsom viene de acciones, de haber generado empresas y creado empresas que han subido mucho en bolsa, pero ellos no han vendido esas acciones ni las pueden vender. Por lo tanto, hablar de riqueza de papel comparándolo con el salario de un trabajador es profundamente injusto cuando estas personas a la vez pagan unos impuestos brutales sobre propiedades, capital, inversión, creación de empresas, todos los impuestos que se pagan a nivel federal y a nivel de Estado en todos los sentidos. Y además, por supuesto, porque en el momento en el que tú decides ponerle un impuesto a la riqueza de personas que tienen su riqueza no realizada en acciones, lo que estás haciendo literalmente es destruir la riqueza. Esa persona tiene, imagínate, 5 acciones de una empresa que vale millones, tiene que vender una acción para pagar el impuestito del señor Newsom, entonces las acciones bajan porque tiene que vender, ¿de acuerdo? Y sobre todo porque el mercado percibe que va a tener que continuar vendiendo en el futuro, va a tener que continuar vendiendo en el futuro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el valor va bajando,
y termina por destruirse riqueza y lo que se consigue es fiscalmente muy poco y desde el punto de vista de crecimiento, inversión y empleo muchísimo menos. Pero como al socialismo no le preocupa la riqueza ni le preocupa el progreso, sino el control, proponen estas estupideces. Gavin Newsom, el hipócrita nacional. Que no te engañen.